nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Y hemos titulado la serie El avance imparable de la nueva humanidad. Nos corresponde hoy continuar con la exposición del capítulo 5, versículo 17 al 28. Esta unidad de pensamiento realmente es más amplia, va hasta el verso 42. Pero hoy, en la escuela dominical, vamos a ver la primera parte de esta unidad de pensamiento, y en la predicación el pastor Julio estará enseñando desde los versos 29 hasta los versículos 42. Entonces vamos a leer la primera parte del estudio que nos corresponde, y luego en el culto vamos a estudiar el resto de la unidad de pensamiento. Desde el versículo 17 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. La oposición contra la nueva humanidad es algo progresivo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Inicia con una simple burla. ¿Recuerdan? En Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, donde se burlan de los 120 que están reunidos porque están borrachos. ¿Recuerdan? Y luego el apóstol Pedro, en representación de los 120, dice: no están ebrios. Y a través de esa explicación se convierten como 3,000 personas. Más adelante el apóstol Pedro, luego de sanar un cojo, predica el evangelio, se convierten como 5,000 varones, dice la palabra del Señor. Y los líderes religiosos están celosos y envidiosos por lo que está haciendo los apóstoles de ese hombre nazareno, y por esa razón toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel y les prohíben, amenazándoles, hablar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque es imposible dejar de decir lo que hemos visto y oído. A esa respuesta de los apóstoles se suma la oración, donde ellos se acercan y suplican al Señor confianza, valor, denuedo para predicar el evangelio. Y ellos salen a predicar llenos del Espíritu Santo,
respaldados por señales y prodigios. Y nuevamente se levantan los líderes religiosos contra ellos, llenos de celos, llenos de envidia, y los arrestan y los meten a la cárcel. El Señor, por lo que acabamos de leer, los libera soberanamente y les dice a través de un ángel que prediquen las palabras de esta vida. Hasta el momento podemos decir que en el estudio de Hechos pasamos de simples burlas a la cárcel, de la cárcel a amenazas, de amenazas a persecución, y mientras avanzamos en el estudio de los Hechos vamos a ver que de la persecución y de las amenazas vamos a pasar a azotes físicos. Van a azotar a los apóstoles, eso lo vamos a ver en la predicación, pero además de azotarlos, vamos a ver que también van a matar a muchos creyentes. Entonces, a través del estudio de Hechos, vamos a notar algo: la persecución se va a intensificar cada vez más. Por el momento, hoy nos detendremos en la persecución, encarcelamiento y amenazas. La enseñanza de hoy es entonces la segunda persecución. Esta segunda persecución se divide en dos partes. La primera parte es la persecución religiosa y la segunda parte es la respuesta de los apóstoles a esa persecución religiosa. Vamos a ver la persecución religiosa y es lo primero que presenta el doctor Lucas en los versículos 17 y 18 diciendo: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Recordemos, el Espíritu Santo viene obrando poderosamente a través de los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas Tadeo y Matías. Los 12 están predicando y su predicación está siendo respaldada por señales y prodigios. La iglesia está creciendo considerablemente en número e internamente también. El ministerio de ellos está siendo autenticado por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y todas esas noticias se extienden con prontitud en todo el pueblo judío, sin tener redes sociales. Las noticias se extienden rápidamente, el poder de los apóstoles avanza progresivamente. Eran tantas y continuas las noticias de los hechos de los apóstoles que producen una reacción inmediata en el sumo sacerdote y por supuesto en su élite religiosa, la secta o el partido de los saduceos. Dice la Escritura que ellos se levantan con una fuerte determinación: detener, parar, acomodar lugar a esos hombres y la enseñanza de esos hombres. Aunque los saduceos eran minoría, tenían el poder monetario, tenían poder religioso y el respaldo de las autoridades romanas. Ellos eran quienes controlaban el sacerdocio. En pocas palabras, tenían un monopolio. Y al leer los evangelios se puede comprender qué clase de personas eran estos saduceos. Juan el Bautista los llamó generación de víboras, y eso no era ningún elogio, al contrario, era una denuncia pública contra ellos. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ellos pedían: trae señales, demuestra señales del cielo, porque eran incrédulos y la luz del evangelio no les había alumbrado a estos pobres hombres. Jesús advirtió a los apóstoles y les dijo: cuidado, guárdense de la levadura de los saduceos, guárdense de la doctrina y la enseñanza de ellos. A diferencia de los fariseos, los saduceos rechazaban la tradición oral y creían en la ley escrita. No creían en la resurrección del cuerpo ni en las recompensas o castigos futuros. También se diferenciaban de los fariseos porque ellos decían: no existen espíritus, no existen los ángeles, como más adelante va a decir el doctor Lucas en Hechos capítulo 23, verso 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas.
Básicamente, los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días. Ellos negaban la predestinación y la soberanía de Dios y creían que el hombre era autónomo y el regente de su propio destino. Ahora tenemos una idea un poco más amplia de quiénes eran estos hombres presuntuosos, eran malos. Y en lugar de alegrarse al escuchar estas buenas noticias, los hechos de los apóstoles, en lugar de estar agradecidos con Dios porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres, se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, cada noticia, cada informe, cada testimonio acerca de los seguidores del Nazareno se convertían en gotas de amargura para estos hombres y despertaban celos y envidias para perseguir y detener el avance imparable de la nueva humanidad. Además, recuerden la enseñanza que dio el pastor Julio en Hechos 4, donde decía que estos hombres querían algo y era mantener el status quo, es decir, que su posición socioeconómica y política de su momento se preservara, porque ellos tenían una paz, una supuesta paz entre los romanos y los judíos, y ellos eran quienes mediaban esa paz. Entonces, la verdad es que están atemorizados, porque el avance de los apóstoles está amenazando su posición, está amenazando su comodidad, está amenazando la aristocracia o el imperio que ellos quieren ejercer sobre el pueblo judío. De manera que el avance imparable de la nueva humanidad era visto por ellos como la amenaza de sus privilegios, la amenaza de sus comodidades. Entonces, ¿cuál era la reacción natural de ellos? Están siendo amenazados, está tambaleando su seguridad. ¿Cuál es la respuesta natural que despiertan estos hombres? Levantarse, enojados, llenos de ira, para defenderse, porque ellos tienen que seguir defendiendo su posición. Aunque eran poderosos, no eran tan reconocidos como los apóstoles. Y aunque tenían un monopolio, imponían su poder, no eran tan escuchados y tan respetados y aceptados como los apóstoles y la enseñanza apostólica. Y eso despertaba mayor celo y mayor envidia en estos hombres. Por esa razón, dice la Escritura que abusan de la autoridad y dan orden al jefe de la guardia del templo y a sus oficiales para arrestar a esa plaga que se está extendiendo, se está proliferando con tanto éxito, la iglesia. Y dicen que los apresen y que los encierren en la cárcel pública. La cárcel pública en sí misma no era un castigo, sino que era la forma de detenerlos momentáneamente mientras el consejo o el Sanedrín determinaban qué hacer con estos hombres. Aquí debemos meditar algo, y es que la oposición religiosa de la iglesia primitiva es un sinónimo de que la iglesia está haciendo las cosas como debe ser. La oposición religiosa no es sinónimo del pecado de la iglesia primitiva, sino que es la consecuencia de estar obedeciendo al Señor Jesucristo. Si la iglesia de manera sana está experimentando el avance del reino, también experimenta la reacción del enemigo del reino. Satanás, a través de los líderes religiosos, se opone al avance imparable de la nueva humanidad. Pero esto no era ninguna sorpresa para los apóstoles, porque Cristo con anterioridad les había proclamado, les había anunciado que estas cosas debían suceder. Él les había dicho: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también les dijo: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todo esto no era ninguna sorpresa para los apóstoles. Todo esto hacía parte de lo que Cristo les había comunicado y ellos ahora lo estaban comprendiendo. Palabras que más adelante hacen eco en los labios apostólicos. En 1 Timoteo
capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Eso no es ninguna gloria. Pero si haciendo lo bueno sufrís y soportáis, esto verdaderamente es aprobado delante de Dios. Y en la misma epístola de Pedro, su primera epístola, capítulo 3, verso 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El capítulo 4, verso 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. La iglesia perseguida no estaba angustiada realmente, estaba confiada en las palabras del Señor Jesucristo, estaba descansando en lo que Cristo previamente les había anunciado en su ministerio. Ellos estaban convencidos que aquel que había iniciado con ellos la tarea de avanzar el reino continuaría usándolos a ellos para extender sus dominios a través de ellos. Por eso ellos confían en el Señor y el Señor los respalda. Y es lo segundo que presenta Lucas, el respaldo divino entre los versos 19 al 21, la primera parte. Leamos los versos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Irónicamente, los apóstoles son liberados por un ángel. ¿En quién no creían los saduceos? En los ángeles. Y noten cómo el Señor a través de un ángel los libera de la cárcel de manera sobrenatural. Un ángel del Señor, sin que lo vieran los guardias, sin que lo escucharan los guardias, y mejor aún, sin llaves. No tenía llaves para abrir las celdas, y estos hombres salen de la prisión, 12, los 12 apóstoles, y ninguno se dio cuenta de eso. De esta manera el Señor los estaba sacando soberanamente de allí. Hay suspenso, hay asombro, pero también hay confianza. Sobre todo hay objetividad en el ángel. El ángel les dice: los estoy sacando para que continúen con el propósito que Cristo les ha dado, con la misión que Cristo les ha dado. Vayan al templo y anuncien las palabras de esta vida. En otras palabras, continúen extendiendo a través de la proclamación del evangelio el reino del Señor Jesucristo, porque las palabras de Cristo, la obra de Cristo, son las palabras de esta vida o las palabras de la salvación. En una ocasión, muchos hombres que seguían al Señor Jesucristo estaban desertando, estaban abandonando al Señor Jesucristo, porque las implicaciones de seguir a Cristo son altas, son serias, son comprometedoras. Y el Señor Jesucristo mira a los 12 y les pregunta: ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir como esos? ¿Y qué responde Pedro representando a los 12? ¿A quién iremos? Tú, Jesús, solo tú tienes palabras de vida. Por eso ellos no abandonaron al Señor Jesucristo, porque Él y sus palabras y su obra son las palabras de esta vida. Así que predicar al Señor Jesucristo era predicar las palabras de esta vida. Él mismo anunció: yo soy la vida. Juan, el discípulo amado, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, que la misión de los apóstoles era predicar a Cristo, su vida impecable, su muerte sustitutiva,
su triunfante resurrección, su gloriosa exaltación, su gobierno desde los cielos. Y todo esto es el Evangelio de Cristo, y todo esto son las palabras de esta vida, que dan vida eterna a quienes la creen. Quienes confían en estas palabras tienen vida, porque las palabras y la obra de Cristo son vida eterna. Y esa objetividad del ángel, esa seguridad del ángel al decirles: vayan y prediquen este mensaje, tenía que estar acompañado de un entendimiento objetivo también, de un entendimiento concienzudo, porque en estos momentos los apóstoles entienden más ampliamente, más profundamente qué significa ser testigo. Porque lo que el ángel les está diciendo es: allá donde ustedes fueron arrestados, vayan otra vez allá. Ellos están entendiendo, ser testigos es proclamar, así nos vuelvan a arrestar, así nos azoten o así nos maten. Están tomando conciencia con más madurez de qué es ser testigo. Veamos el versículo 21, la primera parte. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Vemos en los apóstoles un genuino deseo para obedecer al Señor. A la primera hora de la oración matutina, ellos están allí parados, están de pie predicando las palabras de esta vida, en el mismo lugar donde el día anterior fueron arrestados, y no tienen reparos. Ellos desean obedecer a su Señora como dé lugar. La pronta obediencia de estos apóstoles era una genuina evidencia de que estaban llenos del Espíritu Santo. Pero por otro lado, los aborrecedores del Evangelio continuaban con su plan: deshacerse de estos apóstoles y de su enseñanza, pero ignoraban qué era lo que había pasado con ellos previamente, y por eso quedan consternados. Y es lo tercero que presenta Lucas en el texto: una consternación religiosa. Ellos quedan perplejos por lo que está sucediendo. Verso 21, segunda parte. En tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Así como los apóstoles eran solícitos en obedecer las palabras del Señor a través del ángel, el sumo sacerdote tenía un afán para dar caso cerrado a estos hombres, finalizar el asunto con ellos, porque amenazaban sus comodidades, y por eso la premura que tiene este sumo sacerdote en convocar el concilio. El concilio Sanedrín era el supremo consejo de los judíos en Jerusalén, y dice el diccionario teológico Kirel: el Sanedrín gobierna todos los asuntos seculares y religiosos, y tiene potestad para juzgar casos de pena capital e imponer sentencia. Es decir, que la potestad del concilio o el Sanedrín, además de privar a los apóstoles de la libertad, también podría quitar sus vidas. Por eso imponen su autoridad y envían por los apóstoles para que comparezcan delante de ellos, que son los eminentes, la autoridad, ignorando que su persecución contra los apóstoles no era otra cosa que enfrentarse al santo, supremo y soberano Dios. Eran ciegos, no podían apreciar lo peligroso de lo que estaban haciendo. Y Dios es sabio, es soberano. La oposición de los hombres termina siendo una herramienta suya para avanzar su reino. Como ven la sabiduría de Dios. Nuestro Dios es perfectamente sabio. Miremos los versos 22 y 23. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Los alguaciles o ayudantes de los sacerdotes de la guardia del templo eran fieles sirvientes y traen su reporte y dicen:
La cárcel está en su sitio. Los guardias están en su sitio haciendo bien su trabajo. La seguridad está en su punto, pero no vimos a nadie allá adentro. ¿Cuál fue la impresión inicial de estos hombres con los guardias de la cárcel? Asombro. Estaban consternados. ¿Qué pasó? Pero nosotros estuvimos acá toda la noche. Nosotros no dormimos. Excusas, confusión. ¿Qué pasó? ¿Dónde están estos hombres? Y eso mismo es lo que se transmite en el concilio o en los miembros del Sanedrín. Todos quedan consternados por esa noticia tan perturbadora. Eso lo vemos en el verso 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Literalmente estaban perplejos porque su autoridad y su poder eran inútiles para detener algo que es imparable. Todos sus esfuerzos hasta ese momento eran ineficaces, eran infructuosos. En medio de la ansiedad solo podían pensar una cosa: ¿qué va a suceder después? ¿En qué irá a parar todos estos asuntos? Lo más curioso es que el salón del Sanedrín estaba en uno de los extremos del templo. ¿Y dónde estaban predicando los apóstoles? ¿A dónde los mandó el ángel a predicar? Al templo. Entonces, mientras ellos estaban en la parte norte del templo, reunidos en el Sanedrín, los apóstoles estaban en la misma parte donde el día anterior fueron arrestados y no se habían enterado. Pero era imposible que no se enteraran, y justamente un hombre que estaba enterado de la situación pasa, lo ve y va a comunicárselo a los miembros del Sanedrín. Eso lo vemos en el mismo pasaje, verso 25. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Nuevamente, el Dios soberano, a través de su bendita providencia, está moviendo su mano invisible, dirigiendo, ordenando, controlando absolutamente todo. Y hace que un hombre se entere de esa situación para que providencialmente, enterado, vaya y lo comunique al Sanedrín, y rápidamente se dirige a estos hombres. Ellos, al escuchar la noticia de este hombre, podían pensar: ¿qué clase de hombres son estos? ¿A quién se le ocurre, después de ser arrestado, ser llevado a la cárcel, volver al mismo lugar? Realmente son unos insolentes, son unos osados. Estos hombres están dispuestos a hacer lo que sea por predicar a ese Cristo, a ese Nazareno. Pero por otro lado podemos pensar ¿qué pensamientos tenía el sumo sacerdote cuando ellos salieron tan secretamente de la cárcel y habían 71 miembros allí reunidos con él? ¿Había duda o intriga? ¿Alguno de ustedes debe ser un traidor que apoyó a esos 12 hombres para fugarse de la cárcel? Porque recuerden que ellos ignoraban el poder soberano de Dios. El punto era que Él no se iba a detener en esto, no había tiempo para meditar en esto, sino que había una prontitud en detenerlos a ellos y acabar con su enseñanza. Entonces, verso 26, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. El jefe de la guardia hace su trabajo. Posiblemente va con mucha prontitud, va con mucha ligereza, porque él tiene que vindicarse. La guardia, la autoridad ha sido burlada, por eso está atemorizado y efectúa un arresto muy calmado, muy amable. No los arrestan violentamente. Ellos tienen temor
y posiblemente les dice a los 12, señores, por favor, ¿pueden acompañarme al salón del Sanedrín? Y el temor del jefe de la guardia con sus oficiales no era el temor a los apóstoles porque representaban al Señor Jesucristo, sino que era el temor al pueblo, porque el pueblo sí los veía a ellos como embajadores de Cristo o embajadores de Dios, y temían que el pueblo reaccionara contra ellos si ellos los arrestaban de manera incorrecta o violenta. Y ante la persecución, los apóstoles demuestran que no era necesaria una reacción violenta del pueblo, porque ellos dejan un precedente para la iglesia del Señor Jesucristo. Ante la persecución, la respuesta cristiana es la sumisión, una evidencia de que están llenos del Espíritu Santo. ¿Sí escuchó eso, hermano? Ante la persecución, la sumisión es la respuesta cristiana, es la evidencia de que está siendo guiado, influenciado por el Espíritu Santo. Y vale la pena preguntar, ¿cómo reacciona usted cuando hay oposición, querido hermano y hermana? ¿Usted es sumiso o usted sufre del orgullo de los saduceos que quiere defender sus posiciones? Que el Señor nos ayude a imitar el buen ejemplo de Cristo y el buen ejemplo de sus apóstoles en ser sumisos, cosa que no sucedía con el Sanedrín. Ellos estaban esperando que fuesen traídos los apóstoles por los alguaciles y buscaban, mientras eran traídos, cómo frenar de raíz a estos hombres y su enseñanza. Ellos estaban buscando la manera de parar con estos hombres. Era una plaga que tenían que exterminar, y la manera que utilizan es acusarlos, causando amenazas e intimidaciones. Y es lo cuarto que presenta Lucas, la intimidación religiosa, versículos 27 y 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En este momento los 12 están delante del Supremo Tribunal, 71 varón en un semicírculo sentados, los apóstoles de pie delante de ellos para ser interrogados por ellos, pero frente a esa imponente autoridad para el pueblo judío, los apóstoles tenían una plena confianza en el Señor Jesucristo y en lo que Cristo les había dicho. Ya Cristo también les había anunciado que eso iba a suceder. Ese escenario ya estaba anunciado por Cristo. Mateo capítulo 10, verso 17 y 20 dice: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora, en ese momento, os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Los apóstoles tenían confianza, sabían que el Señor estaba ahí a través de su Santo Espíritu para defenderse correctamente, no según sus fuerzas, sino según la voluntad de su Señor. Y los miembros del Sanedrín que estaban sentados interrogan a los apóstoles, y lo que hacen es lanzar acusaciones para amenazarlos o para intimidarlos. La primera acusación es: ustedes han desobedecido. ¿No les habíamos dicho estrictamente que no predicasen en el nombre de ese hombre? No se atreven a mencionar el nombre de Jesús.
es algo repugnante para ellos, es algo detestable para ellos. Pronunciar lo que suene es algo que ellos no quieren en ese momento. Por eso les dice: nosotros le prohibimos que no hablaran en ese nombre y ustedes nos han desobedecido. Pero Pedro les había dicho y había dejado por sentado que no iban a obedecer eso, porque era necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Así sus mandamientos fueran los mandamientos del grupo religioso, ellos no los iban a respetar, porque eran mandamientos que estaban opuestos diametralmente a la voluntad santa de Dios. Y esa es la primera acusación que ellos hacen. Y concluyen esa acusación diciéndoles: por su desobediencia, por no escucharnos a nosotros, ahora todo Jerusalén está lleno de esa doctrina. Y esto es importante. ¿Qué les dijo Jesús a los apóstoles antes de la ascensión? ¿Cuál es el versículo que nos dice o nos resume todo el libro de los Hechos? Hechos 1:8. ¿Cuál era la misión de ellos? Ser testigos. ¿Ser testigos en dónde? En Jerusalén. Y las palabras de estos hombres, ¿qué le quieren decir a los apóstoles? Todo Jerusalén está lleno de su doctrina. ¿Qué está pasando en la mente de los apóstoles? Cumplimos la primera fase de la misión, avanzamos la primera fase de la misión. Toda Jerusalén está llena de la doctrina de Cristo. Eso era algo gratificante para ellos. Ellos estaban emocionados realmente, aunque los otros estaban amargados, llenos de celos y llenos de envidia. Pero para los apóstoles eso era una confirmación de que Dios estaba cumpliendo su propósito a través de ellos. Han avanzado la primera fase. Sigue todo Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero ya han avanzado, han progresado, no los han detenido, ya han conquistado a Jerusalén. Eso es algo muy gratificante para ellos. Y continúa la acusación con una segunda acusación. Versículo 28, la segunda parte les dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Si ustedes se dan cuenta, ambas acusaciones eran ciertas, las dos. Ellos habían desobedecido, claro, porque es necesario obedecer primeramente a Dios. Y lo segundo también era cierto. Ellos habían predicado una y otra vez en sus mensajes que los judíos, el pueblo judío, y ellos eran los culpables por la muerte del Señor Jesucristo. Mire conmigo Hechos capítulo 2, versículos 23 y 36. En el primer sermón del apóstol Pedro, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En el capítulo 3, versículo 15, segundo sermón de Pedro: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Como ustedes notan, cada uno de los sermones del apóstol Pedro estaba acompañado de la acusación contra los judíos y contra los líderes religiosos. Les decía abiertamente, públicamente: ustedes mataron al Cristo, ustedes son culpables. Y ahora los saduceos, al igual que Pilato, quiere lavarse las manos y desentenderse de la sangre del Cristo. Pero ¿cuáles fueron las palabras de ellos y del pueblo cuando Pilato se lavó las manos? Sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de ese hombre. Son
acusaciones infructuosas. No tienen peso, no tienen validez, no tienen cómo detener a los apóstoles del Señor Jesucristo. Y ante estas amenazas o estas intimidaciones, los apóstoles van a responder: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si usted quiere conocer un poco más sobre esta respuesta de estos predicadores, ahora en el culto usted va a escuchar. Así que no se vaya a ir después de la escuela dominical. En el culto usted va a conocer esta respuesta, que es la segunda parte de esta persecución. A manera de aplicación, debemos meditar en algo, y es que nosotros hoy no tenemos la persecución violenta que tuvieron los apóstoles en sus días, pero sí hay algunos hermanos que la tienen. Por lo menos en continentes como Asia y África, hay algunos países donde hay severas persecuciones. Dicen hermanos que se han encargado de estudiar y de respaldar a misioneros y de tener datos y datos estadísticos sobre esto. Nos dicen que de 3 creyentes en Asia, 1 es perseguido violentamente, que en África de 6 creyentes, 1 es perseguido violentamente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia local para enfrentar esa oposición, esa persecución? Lo primero que usted debe hacer es asistir al culto de oración. En el culto de oración, cada miércoles se ora por un país distinto y allí mencionamos si este país tiene severas persecuciones. Lo segundo es informarse un poco más y, si el Señor lo inclina, apoyar económicamente, o orar para que el Señor lo envíe a usted. Si de 3 en Asia 1 muere, usted puede ser el reemplazo de ese que murió. ¿No se anima a eso, hermano? O puede orar usted por su hijo, para que sea su hijo uno de esos que el Señor envía a predicar y está allí predicando frente a la oposición abierta y violenta. Nosotros quizás enfrentamos otro tipo de oposición, y cuando enfrentemos la oposición, querida iglesia, usted y yo debemos descansar en algo. Así como los apóstoles eran respaldados, eran protegidos por el Señor de la iglesia, usted también. ¿Está siendo vituperado por ser cristiano? Como dice el himno, ¿te desprecian tus amigos porque eres creyente? ¿Tus jefes te oprimen porque profesas la fe? ¿Tienes persecución de un menor grado? Hermano, confía en el Señor. El mismo Señor que protegió a los apóstoles sigue protegiendo a su iglesia. Él no deja de proteger a su pueblo. Descansemos en la protección de nuestro Señor. Él nos guarda. Estamos en su regazo. Somos su iglesia. Hermanos, descansemos en estas verdades de la palabra. Vimos también que los apóstoles completaron la primera fase de la misión que les da el Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Más adelante vamos a avanzar a la segunda fase, toda Judea y Samaria. Ellos inician la tercera fase, todo el mundo conocido en aquel entonces. Usted y yo estamos en esa tercera fase, no se ha cerrado, no se ha concluido. ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas para avanzar en esa tercera fase? ¿Estás trabajando diligentemente? ¿Te estás esforzando en la tercera fase del avance imparable? ¿O sencillamente estás cómodo, escuchando, alimentándote, nutriéndote y ver cómo otros hacen el trabajo, pero tú estás tranquilo? Hermano, no te niegues a servirle a Cristo y a disfrutar de los privilegios de avanzar su reino. No tienes que ser el más erudito, no tienes que ser el más dotado. El Señor usa vasos frágiles. Vemos un Pedro y vemos muchos otros hombres usados por Dios. Dispón tu corazón y avanza al reino de tu Cristo.
Ríndete delante de Él y dile: Señor, heme aquí, estoy dispuesto a continuar con la fase del avance imparable de la nueva humanidad hasta que regreses por tu iglesia o hasta que me vaya a tu presencia. Invierte más tiempo en el avance del reino, querido hermano. Finalmente, aquellos que no han creído en el Evangelio, ustedes escucharon que los saduceos fueron amenazados o veían el Evangelio como una amenaza religiosa para ellos, social, política. Pero además de eso amenazaba su posición orgullosa, donde tenían muchos privilegios. Tú no te arrepientes porque eres como los saduceos. Estás cómodo, estás gozando de ciertos privilegios o disfrutas de tus pecados, y rendirte al Evangelio es algo humillante para ti. Pero la palabra del Señor dice que solamente hay salvación cuando nosotros nos rendimos delante de aquel Señor. Los saduceos no querían escuchar que toda su vida estuvieron mal. Eso es difícil para uno. Todo el tiempo he estado mal, todo el tiempo prendiendo veladoras, ¿eso es pecado? ¿Eso es idolatría? Sí, eso es idolatría. Todo el tiempo asistiendo a la misa y teniendo los rezos, ¿es pecado? Sí. No conocías a Dios, no conoces a Dios. Todo el tiempo disfrutando de este mundo, sí, eso también es pecado. Tienes que rendirte y reconocer que necesitas a Cristo y entregar tu vida a Él. Apártate de tus pecados y vuélvete al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe.